estás, David? Bienvenido. Hola César, un gusto estar aquí con tu audiencia y compartiendo este momento y contando un poco de cómo la inteligencia artificial está disrumpiendo en todos los mercados, incluso la salud. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, David, tienes más de 15 años en este rubro de la tecnología, la IA. ¿Cómo se dice fácil, no? Pero ¿cómo se llevan esos 15 años? Cuéntanos un poco. Sí, fueron muchos años trabajando, bueno, en tecnología y muchos años también ayudando a las compañías a relacionarse y a entender mejor a su cliente o a su paciente. Eh, pero creo que lo más sabroso o lo más interesante fue lo que sucedió en los últimos 2 años, César, eh, donde yo creo que hubo una revolución tan grande que todavía no nos terminamos de dar cuenta de cómo va a cambiar nuestro día a día, cómo va a cambiar las empresas, cómo va a cambiar nuestra experiencia y bueno, yo hablo mucho del concepto de que todavía la ola más fuerte todavía no llegó y creo que es un buen Estoy momento contigo, para que nos preparemos. ¿Sí? estoy contigo. Sobre todo en una industria a donde hay un montón de necesidades todavía, que es como la salud, que es una industria en la que vamos a estar haciendo doble clic el día de hoy, muy interesante. Así que como lo hemos hablado en muchas oportunidades acá en el programa, inclusive con muchos otros líderes, vamos a ver si la realidad de Terminator se hace verdad o no se hace verdad. Ya más adelante me dirás cuál es tu opinión, un poco de humor al asunto, pero sí, sin duda alguna, estamos hablando de hospitales, clínicas totalmente digitalizadas, diseñadas para dar respuestas con inteligencia artificial a un nivel que inclusive hasta asusta, ¿no? Pero vamos a entrar al tema, si quieres, David, poco a poco y hablemos dentro de la salud, sin duda alguna. ¿Cómo se digiere esto? ¿Cómo Wise CX en todo lo que es la experiencia del usuario se enfocan ustedes? ¿Ven la experiencia más que el usuario, ustedes les gusta llamarle la experiencia del paciente, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo trata Wise CX en esta industria a nivel general este término? Está bueno, está bueno. Si bien nosotros estamos en la industria del Customer Experience o la experiencia del cliente, y lo estuvimos por varios años, eh, y tenemos mucha experiencia trabajando en esto, vemos a la salud con algo distinto, o tiene al estar con pacientes, nosotros vemos, y atrás de cada paciente hay una persona, vemos que se tiene que tratar con mucha responsabilidad y hasta un objetivo más amplio o una necesidad de ser de seguridad más amplia, que por eso usamos mucho el concepto de patient experience en lugar de customer experience. ¿Por qué patient experience? Estamos basados en que atrás de cada paciente hay una persona y esa persona tiene un amplio rango de necesidades por las cuales puede contactar a su empresa de salud en los distintos verticales o las distintas subdivisiones que la salud tiene. Entonces, cuando un paciente interactúa con una institución privada o pública de salud, puede tener temas muy básicos, como es solicitar un turno, solicitar una cita médica, hasta temas muy complejos donde está en medio de una emergencia y necesita comunicarse y necesita ser tratado y gestionado de esa manera. Entonces, vemos que el patient experience es un lenguaje que se adapta sobre todo a la necesidad y a la amplia cobertura que tiene que tener la compañía al estar interactuando con un humano en ese momento, con una persona que puede tener distintas necesidades, desde la más básica hasta la más compleja, y que la institución tiene que estar preparada no solamente para atender todas, sino que poder priorizar en ese momento y poder conectar con el humano en ese momento en base a la necesidad que tenga concretamente en ese momento.
No, sin duda alguna, una responsabilidad y un compromiso enorme, ¿no? De Wise CX para todos sus clientes. Entiendo, David, para que nos los detalles un poquito a todos los que nos escuchan, porque esto nos da la dimensión de la importancia y de la necesidad que hay de la tecnología en esta industria. Entendemos que Wise CX ha crecido exponencialmente, tienen más de 300 clientes en este rubro. Se dice fácil, pero hay que ver, ¿no? El tamaño de compromiso, como decir, responsabilidad que tienen, sobre todo en esta industria tan delicada como es la salud. Eh, ¿Podrías, David, digerirnos eso un poco? ¿Cómo es el día a día de Wise? ¿Cómo se da soluciones a más de 300 clientes en una industria tan delicada como la salud? Y por supuesto, si te lo permites, darnos un caso de éxito de este rubro que para atajar, ¿no? Para que podamos bajar la información a todos los líderes que te están viendo hoy, sobre todo esta industria que les interesa tanto este tipo de información, ¿no? Bueno, súper interesante y también lo comparto lo que decía César, de que esto genera una gran responsabilidad, tanto para la institución que está brindando el servicio como para nosotros como compañía tecnológica, de estar a la altura, porque de nuevo, atrás de un paciente hay una persona y tenemos que lograr cubrir la expectativa de esa persona y de acuerdo al momento, lo que está demandando en ese momento. Nosotros, y a un dato adicional, estos 300 clientes están distribuidos en toda Latinoamérica y España, que es la zona de cobertura que tenemos, y son empresas medianas o corporaciones que utilizan nuestra tecnología y que reciben todos los días cientos de miles de necesidades o consultas o comentarios de sus clientes en los distintos canales de comunicación. Un caso emblemático que tenemos y un caso de éxito es de Boreal. Boreal es una empresa de cobertura médica, un seguro médico con presencia en Argentina. Nosotros venimos trabajando con Boreal hace aproximadamente 7 años y Boreal es una compañía que viene creciendo de una manera muy rápida, viene expandiéndose y, y Boreal tiene un concepto muy interesante que es que hace mucho foco en el humano, ¿sí? Tiene más allá del crecimiento y un desafío para ellos es cómo seguían creciendo, cómo seguían avanzando, pero cómo cuidaban del humano que estaba atrás de cada uno de sus asociados. Entonces, dentro de las necesidades que tenía Boreal, era primero separar esto que hablamos de la demanda que era por una cita médica, por una afiliación, por una autorización, o por temas más complejos donde tenías un paciente necesitando comunicarse con un médico de una manera urgente y bueno, y la empresa tiene que gestionar todo ese volumen que es cada vez más alto, cada vez más, de más pacientes o más asociados, todo en simultáneo, y la tecnología y ahí la inteligencia artificial se convierte en un aliado donde a partir de poder usar la inteligencia artificial, de tener millones de conversaciones de ellos a lo largo del tiempo, se pueden empezar a calibrar modelos que pueden entender la demanda, priorizarla y automatizar algunas gestiones que para ellos era repetitiva y no aportaban valor, o el humano no aportaba valor, y poder destinar esos humanos o esas personas o esos agentes de su compañía a temas más complejos donde sí era necesario que el humano esté interactuando con otro humano que era el paciente, ¿sí? Uno de los casos de éxito, los últimos casos de éxito que tuvimos con Boreal es la implementación de un agente con inteligencia artificial destinado a estos procesos estos procesos muy repetitivos y los resultados, la verdad, fueron increíbles, César. Logramos que la inteligencia artificial estuviera resolviendo el 70% de las consultas de punta a punta sin la intervención de un humano. Y esto al final del camino hizo que Boreal disminuyera el tiempo de resolución en un 63%. Es decir, que un paciente que solicita una cita médica, que tal vez antes estaba esperando horas, lo pudiera hacer en cuestión de minutos y en forma autónoma, y las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
pero a su vez hay otro eje que es que ese paciente que tenía una necesidad crítica o una urgencia, no estaba compitiendo. Como ya automatizamos una parte de la demanda, ese paciente también mejoró su tiempo de resolución o su tiempo de atención, porque dejó de competir con esas tareas repetitivas y esas consultas hoy son gestionadas, primeras son derivadas en tiempo real y son gestionadas por un humano que no tiene la carga de las tareas repetitivas. Entonces, al final de cuentas, cuando hablamos del impacto de la inteligencia artificial, uno de los grandes impactos es empezar a automatizar cosas donde el humano no aporta valor, para así destinar el humano a cosas donde es imprescindible. Está súper interesante esta pregunta, siempre respondiendo, ¿no? A lo que es el talento profesional frente al miedo, al desarrollo de la tecnología, a los puestos de trabajo y sobre todo en una industria tan delicada como la salud. Me parece muy interesante el que a donde la tecnología se convierte en un habilitador, por así decirlo, para relocalizar el talento, no quitar, ¿no? No quitar el trabajo, sino más bien como otros líderes dicen, se abren otros campos donde el humano no sabía o se relocaliza, ¿no? Lo que es el talento para poder ser más productivo. Y todo esto me parece súper bueno porque no solamente le estamos dando atención al cliente, a sus necesidades, no solamente mejorando lo que es el tiempo de respuesta, específicamente en lo que es la industria de la salud, todo lo que la tecnología puede ayudar, sino que también suma y aporta valor a lo que son los equipos de trabajo y bueno, y por supuesto desarrollando lo que es el área profesional. Me parece muy interesante lo que nos acaba de decir para todos los que nos están escuchando, para todos los líderes que se habla sin duda alguna en los eventos, tras bastidores, ahí se tornan las preguntas reales donde están, mira, ¿qué hago yo con mi equipo? Porque si yo te contrato entonces esta tecnología, ¿qué va a pasar con esta área? Choca mucho lo que es la cultura organizacional. Seguramente está súper empapado sobre esto y seguramente nos vas a decir algo de cómo Wise se enfrenta a lo que es el board de todos tus clientes para poder implementar la tecnología como estabas hablando ahorita, factor sensibilidad, factor confianza, ¿no? En lo que son los humanos. Nos dabas ese ejemplo de esta empresa porque precisamente son bien humanos, seguramente sus políticas y su organización cultural también lo es así, ¿no? Es muy humana, pero hay otras que no. Entonces, mira, David, una respuesta muy importante, muy interesante para nosotros como comunidad, para los líderes, que se puedan entender realmente que la tecnología hoy es un habilitador de más puestos de trabajo, de relocalizar los talentos y todo esto aporta y suma no solamente al objetivo final, ¿no? Que es el cliente y los servicios, sino también aporta a la cultura y a lo que le da valor, ¿no? Al profesional, al talento humano. Así que me parece muy, muy interesante. David, precisamente eh, te quería hacer esta pregunta, por eso hice todo este inciso, porque por lo que veo, Wise también es muy humano desde adentro, ¿no? Entonces, como compañía, el trato humano y cercano para ustedes es tan importante para poder trabajar en conjunto con sus clientes, digamos, sin duda alguna, para poder implementar la inteligencia artificial, ¿no? Totalmente, totalmente, César, y es un factor diferencial en nuestra estrategia, cómo abordamos la inteligencia artificial y cómo abordamos este tipo de implantaciones o adopciones en la compañía. Creo que es lo que hoy nos diferencia de lo que está pasando en el mercado. En el mercado hay mucho miedo también de algunas compañías de implementar AI, que no va a funcionar, que está pasando que también que hay muchas compañías que implementan AI sin tener un framework o armar una metodología donde le permita asegurar el impacto una vez implementada. Entonces, nosotros ya hace un tiempo iniciamos un proceso que un framework llamado Framework de Impacto, que lo que nos permite es
ayudar a las compañías a eliminar esos miedos, ¿sí? Y poder hacer una predicción del impacto previo a la implantación de la inteligencia artificial. Básicamente, ¿cómo lo hacemos a esto, César? Es toda la vida las compañías tuvieron mucha información de los clientes, ¿sí? Nada más que nunca se pudo aprovechar. Que esta información está en las grabaciones de las llamadas telefónicas que tenemos a nuestros clientes, en los chats que tenemos con nuestros clientes. Ahí hay mucho, con nuestros pacientes, perdón. Ahí hay mucho insight y mucho conocimiento de lo que está pasando con nuestros pacientes hoy, ¿sí? Y es muy interesante eso porque al final del camino, lo que el paciente quiere no cambió. El paciente quiere ser atendido rápido, quiere una atención muy humana, quiere una atención en cosas donde hay algunos factores donde el paciente prioriza la velocidad y en otros factores prioriza el humano que lo acompañe, le haga las preguntas adecuadas y lo ayude. Entonces, todo ese conocimiento está dentro de las compañías y YCX se desarrolló la tecnología para poder aprovecharla. Entonces, este framework está compuesto por una tecnología que permite que nosotros le inyectemos esas conversaciones y a partir de esas conversaciones, la tecnología te empieza a indicar cuál es tu situación actual. Te arma como un diagnóstico, César, te indica cuál es tu situación actual y también te empieza a indicar cuáles son las casuísticas que tienen potencial de automatizar. Por ejemplo, la más común es la cita médica y cuáles casuísticas necesitan sí o sí del humano y es ahí donde necesitamos asignar el equipo de personas. Entonces, tener ese insight nos permite a nosotros no solamente ser muy preciso y muy eficiente a la hora de implementar la inteligencia artificial, sino que también nos permite eliminar esos miedos en las compañías y nos permite hacer una implantación de calidad donde prioricemos el impacto en el paciente y no estemos priorizando la tecnología. Muchas veces gran parte de los errores que hoy o los proyectos que fracasan son proyectos que fracasan porque se eligió primero la tecnología y después se vio qué avanzar. Entonces nosotros este framework, el objetivo es priorizar el entender qué está pasando con nuestros pacientes hoy y a partir de esos insights generar y aplicar la tecnología para seguir mejorando la experiencia de nuestros pacientes. Wow, espectacular lo que nos dice. A mí, de verdad me tienes bien impresionado porque muy pocos líderes se atreven a hablar de forma tan directa y tan humana, ¿no? De tan sincera, más que directa, tan sincera sobre este tema, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Y mira que he entrevistado a lo largo de los años también, tengo más de 10 años en el mundo de la tecnología y se agradece cuando ponemos de primero el factor humano porque está comprobado. Podemos tener la mejor tecnología, pero si no logramos alinear los intereses hacia lo humano, hacia las personas primero, y esto en cualquier industria, sobre todo, sin duda alguna, en la de salud, estoy contigo, pero esto en todas las industrias pasa, en todas. Porque no solamente es tener el dinero, tener el tiempo. César, disculpa que te interrumpo y siguiendo con tu analogía que pasa en todas las industrias, y yo creo que el humano no fue concebido para hacer tareas repetitivas que no aportan valor y es como que ahí es cuando la inteligencia artificial viene a ocupar un lugar que nos permite, que va a desplazar el humano de esas tareas, pero lo va a posicionar en un lugar donde todavía la inteligencia artificial no puede accionar, que Lo es necesitas, entender, ¿sí? Sin duda alguna. sensibilizar al humano que está del otro lado, conectar con el humano que está del otro lado y sobre todo en salud, eso tiene mucho valor y donde vamos a reconvertir hasta incluso qué medimos o cómo medimos la performance del humano, porque muchas veces, hasta previo a la inteligencia artificial, nos focalizamos en el tiempo de respuesta, en la velocidad de atención, y eso va en contra hasta incluso de la experiencia paciente. Nosotros podemos dejar las tareas repetitivas para que lo haga el agente, que eso tiene escala infinita, y podemos darle métricas o indicadores al humano
más focalizada en cuánta conexión generó con el paciente, cuán capaz fue de resolver los problemas con el que el paciente llegó. Justamente estoy contigo ahí, David, y seguramente que manejas el concepto, la hiperpersonalización. Se está hablando ahora justamente en la IA, ¿no? En la IA que aprende, como dices tú, con el machine learning, etcétera, etcétera, y constantemente está mejorando. Pero ahora es muy importante la hiperpersonalización de la IA para que las personas se sientan, ¿no?, bien atendidas. Sobre todo desde temas, como dices tú, muy rutinarios, hasta temas ya, bueno, bien detallados que ya necesita un equipo de personas. Muy, muy interesante tu respuesta, David. En cuanto a este tema de la eficiencia y los resultados del negocio, mira, hablabas pusiste como caso de éxito a Boreal, muy interesante lo que nos decía, sobre todo en los tiempos de respuesta. Recientemente también estabas hablando con esto. ¿Cómo es evidente, pero quiero que se lo explique, se lo bajes a tierra a los líderes? ¿Cuáles son los beneficios que esto te trae? Porque imagínate, si ya avanzaste más de casi un 60, más de un 60% en los tiempos de respuesta en una industria tan complicada y tan sensible con el tema de los tiempos, pues bueno, ¿qué haces con ese tiempo y cuáles son todos los beneficios que te trae teniendo a Wise 100 partner, ¿no? Con la IA. Bueno, está bueno, César. Y tocaste un tema clave que es cómo medimos el éxito de este tipo de proyecto, ¿sí? Yo lo veo que medir el éxito de este tipo de proyecto tiene dos caras, ¿sí? Hay una cara que es la más básica, le llamo la más básica, pero hoy es la que está más de moda. Es medir el tiempo de resolución, medir la eficiencia, que si bien todos los negocios necesitamos ser más eficientes, necesitamos ser más competitivos, y hoy la inteligencia artificial es como la línea base que nos puede ofrecer y no empieza a dar escalabilidad y una serie de factores que, de nuevo, los considero la línea base y que tiene que ser la pretensión de cualquier negocio aplicarlo. Yo creo que lo más interesante que tiene la aplicación de la inteligencia artificial y este tipo de tecnología es un tema que acabas de tocar, César, que es eh, conocer en profundidad a cada uno de mis clientes, mis pacientes o los distintos roles que les designemos, ¿sí? Entonces, el poder usar la inteligencia artificial, entender cada conversación que estamos teniendo con un paciente, nos permite empezar a profundizar el conocimiento que tenemos con cada persona, ¿sí? Con sus hábitos, el sentimiento que tiene hacia nuestra empresa, con qué sentimiento se llega, con qué sentimiento se va. Y esto termina teniendo un impacto económico mucho más alto que el ahorro de costos, ¿sí? Porque todos sabemos que retener a un cliente es mucho más barato que salir a capturar uno nuevo, ¿sí? Y este insight que nos empieza a dejar la inteligencia artificial a medida que el cliente va interactuando cada vez más, nos permite no solamente ser más eficientes, sino que también nos permite empezar a entender qué hace que un cliente se quede con nuestra empresa, ¿sí? ¿Qué hace que un cliente siga consumiendo nuestros servicios? Y incluso, qué acciones hacen que un cliente se vaya, ¿sí? Y deje de consumir nuestros servicios. Entonces, toda esa información nos permite a nosotros no solamente ser más eficientes, sino que nos permite empezar a tomar decisiones para cada vez ampliar nuestro servicio a más pacientes. Está impresionante porque, bueno, sin duda alguna, todos los rubros tenemos que tener el KYC, como le dicen los gringos, ¿no? El Know Your Client, porque si no tienes el KYC, sin duda alguna es como tu carta guía de navegación. Eh, Así que, mira, nosotros estamos súper contentos de tenerte aquí. Ha sido muy, muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Lamentablemente el tiempo, sabes que siempre es finito, se nos está acabando y no quiero cerrar esta entrevista sin preguntarte algo clave que quiero que no me la respondas a mí, respóndeselo a todos los líderes que nos están viendo, sobre todo en la industria de la salud. Sé que nos vamos a ver pronto en el evento del IA Salud acá, así que respóndeme lo siguiente: ¿por qué en un equipo de inteligencia artificial
para una institución de salud y no un equipo de humanos? Qué pregunta, qué interesante. Bueno, yo creo que eh, si bien van de la mano, hoy la inteligencia artificial te permite primero a, escalar a una velocidad que con humanos no podrías, ¿sí? Ese escalamiento también termina siendo más eficientes. Y lo conecto con la respuesta anterior ahí, César, que es que más allá del costo, el beneficio el beneficio a nivel de costos, es que veamos a la inteligencia artificial como nuestro aliado estratégico para conocer en profundidad a nuestro cliente. O sea, si nosotros queremos conocer a nuestros clientes, hoy la inteligencia artificial nos permite analizar todas las conversaciones que tuvimos con él, nos permite armar el perfil del cliente, cuál es el perfil que tiene el cliente, cómo actúa cada vez que interactúa con nuestra compañía, cómo podemos, a partir de ese insight, entender en qué somos buenos y en qué tenemos que mejorar, en qué tenemos oportunidad de mejora, y cómo es toda esa información empieza a ser nuestro tablero de control o nuestro tablero de insight para la toma de decisiones, ¿sí? Tradicionalmente, César, todas las compañías, yo creo que en el futuro en realidad las compañías líderes van a ser compañías que empiecen a tomar decisiones basadas en datos, pero no solamente en los datos duros de facturación o de gastos como eso venía sucediendo en el último tiempo, sino son las compañías que aprovechen cada touch point o cada punto de contacto con sus clientes para generar insight, y ese insight nos permita tomar decisiones para hacerle la vida cada vez más fácil a esos clientes o a esos pacientes. Así que yo creo que el futuro de la salud va por ahí. Y algo muy beneficioso es que hoy la tecnología, o de esta revolución, yo esto considero como que es una revolución que nos está afectando a todo, es que esta revolución hoy ya está disponible y ya es accesible para cualquier empresa sin importar el lugar geográfico donde se encuentre, y es muy accesible también a nivel de costos. Así que los invito a todos a los que quieran sumarse o quieren participar o que tengan dudas sobre esto, a que nos contacten o nos estaremos viendo en el evento presencial ahí en la Ciudad de México. Sin duda alguna, David. Para mí, si me permites agregarle algo, para mí es como quitarte la venda de los ojos. Sí, puede ser una muy buena empresa, sin duda alguna, pero si solo hoy tienes un equipo de talento humano, tienes los ojos vendados. Vas a poder saber todo lo que te llegue a la interna. Pero imagínate, ya con la IA, como dices tú, puedes tener hasta insight de cada conversación, sacar ese bullet point importante, meterlo en una IA que lo va a analizar, que lo va a aprender y que va a empezar a hacer parámetros, comparar, etcétera, etcétera, y te va a sacar patrones y te va a dar, como dices tú, guía para poder tomar decisiones. Esto es increíble, de verdad, sobre todo para esta industria de salud. Así que David Cabrera, un placer haberte tenido aquí. Ha sido muy interesante todo lo que nos has dicho. De verdad te agradezco tanta sinceridad y tanto humanismo, porque es muy importante y lo necesita la tecnología para poder ser implementada de forma correcta. Y pues esta es tu casa y tienes las puertas abiertas para seguir viniendo y sigamos conversando de muchísimos temas que nos quedaron en el tintero. Gracias a vos, César, y gracias a toda tu audiencia, y nos vemos pronto en el evento presencial. Sin duda alguna. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Bueno, este fue David Cabrera, CEO y co-founder de Wise CX. Ellos están ubicados en Argentina, pero ya saben, tienen clientes a lo largo de toda Latinoamérica y bueno, inclusive en España. Así que nada, los invito a todos los que tengan dudas, a todos los que tengan preguntas, ya saben, aquí en la notita de tectegia.com van a conseguir absolutamente todo, los links relacionados con David, los links relacionados con la empresa. Sin duda alguna, como siempre, pueden seguir mandándonos sus preguntas a nuestro correo comunicaciones@tectegia.com y nosotros felices de seguir canalizándolos y seguir respondiéndoles. Muchísimas gracias a todos los que se quedan hasta el final. Son parte muy importante de este canal y de este producto. Así que nada, les mando un abrazo
Se despide César Lira y este fue otro capítulo de Líderes Tech.